La mañana siguiente los primeros rayos del sol entraban por la ventana de la habitación de Rías. Rías abrió lentamente los ojos. Por alguna razón, esa mañana se sentía diferente. Se sentó sobre la cama y llevó una mano hasta sus labios. Fue así que, recordó el beso de la noche anterior. Su rostro comenzó a sonrojarse. ¿Qué fue lo que hice? Susurró Rías tapándose la cara. Sé que una vez lo besé, pero esta vez no sé por qué. Después de pensar sobre el beso, apareció otra pregunta en su mente. ¿Por qué lo hice? Mientras observaba el techo, comenzaron a llegar muchos recuerdos. Recordó el día en el que conoció a Issei, recordó cómo siempre corría a proteger a Asia. Cómo jamás abandonaba a ninguno de sus compañeros, cuando desafió a Arai será una batalla por su libertad, cómo, incluso sabiendo que podía morir, había decidido enfrentarse a Kokamiel. Todos los recuerdos sobre Issei pasaban en la mente de Rías. Pero también recordó las palabras que Issei les había confesado sobre su pasado. Había cargado completamente solo con un peso demasiado grande. Aún así, siempre seguía sonriendo. Rías bajó lentamente la mirada. ¿Qué es exactamente lo que siento por él? Después de permanecer unos minutos pensando, decidió dejar de darle vueltas al asunto. Se levantó, se cambió de ropa y salió de su habitación. Al bajar las escaleras encontró a Issei, Asia y Zenobia desayunando. Cuando Issei levantó la mirada y vio a Rías, ambos recordaron inmediatamente lo ocurrido la noche anterior. Los dos desviaron la vista al mismo tiempo. Asia observó la escena con curiosidad. «Buenos días, presidenta», decían los tres. «Buenos días», respondió Rías sentándose junto con ellos. «Después de todo lo ocurrido contra Kokamiel tomé una decisión», decía Rías. Todos dirigieron su atención hacia ella. Hice un análisis y llegué a la conclusión de que nuestros enemigos serán cada vez más fuertes. No podemos seguir confiando únicamente en el poder que ya tenemos. Issei asintió, tienes razón. Por eso quiero que todos entrenemos seriamente nuestras habilidades, tanto las nuevas como las que ya dominamos. Después miró a Issei. Los demás ya saben de esto, pero tú, Issei, como todavía estabas descansando después de la batalla, no pude comentártelo y durante la reunión del club de ayer, así que faltaremos unos días a clases, mencionaba Rías. En la mente de Issei recordaba que Rías habló con el profesor, ya veo era eso, me parece una buena idea, ¿a dónde iremos? Preguntó Issei. La familia Gremori posee un campo de entrenamiento protegido por barreras mágicas. Allí podremos utilizar todo nuestro poder sin preocuparnos por destruir la ciudad, así que preparen su equipaje, respondía Rías. Asia, Zenobia e Issei solo asintieron. Entendido, respondieron los tres. Sin perder tiempo, cada uno se dirigió a preparar lo necesario para el entrenamiento. Issei subió rápidamente las escaleras hasta su habitación. Abrió el armario y tomó una mochila negra donde guardó un cambio de ropa, una toalla y una botella de agua. Antes de cerrar el cierre, observó unos segundos su brazo izquierdo. Aún me falta mucho por aprender, murmuró con una cara seria. En otra habitación, Asia acomodó varios cambios de ropa, también guardó cuidadosamente unas vendas, medicinas y un pequeño botiquín dentro de una bolsa. Nunca se sabe cuándo alguien puede necesitar ayuda, dijo para sí misma. Mientras tanto, Zenobia colocó a Durandal sobre la cama y revisó con atención las cadenas que mantenían sellado su poder. Al comprobar que todo estaba en orden, tomó la espada y la colocó sobre su espalda. Unos minutos después, los tres bajaron nuevamente al primer piso, donde Rías ya los esperaba. ¿Ya están listos?, preguntó con una pequeña sonrisa, ella ya había preparado sus cosas ayer. Sí, respondieron los tres al mismo tiempo. En ese instante, ding dong. El timbre de la casa sonó. Yo abro, dijo Issei mientras caminaba hacia la puerta principal. Al abrirla, encontró a Kiba, a Keno y Koneko esperándolo. Buenos días, Issei, saludó Kiba con su habitual sonrisa. Buenos días, Issei-kun, dijo a Keno con amabilidad. Koneko hizo una pequeña inclinación de cabeza. Buenos días. Buenos días. Supongo que la presidenta les dijo que vinieran, comentó Issei. Los tres entraron a la casa. Al escuchar las voces, Rías salió de la sala y caminó hacia la entrada. Gracias por venir tan temprano. Después de lo ocurrido contra Kokamiel, creo que todos entendimos la importancia de este entrenamiento, respondió Kiba. Además, tengo muchas ganas de comprobar cuánto hemos mejorado, comentó Akeno mientras sonreía.
Yo también quiero hacerme más fuerte, añadió Koneko con su característico tono tranquilo. Todos caminaron hasta la sala y tomaron asiento por unos momentos. El ambiente era tranquilo. A través de la ventana, los rayos del sol iluminaban la habitación. Trias observó a cada uno de sus compañeros. Antes de partir, quiero decirles algo. Todos dirigieron su atención hacia ella. Nuestro objetivo no es únicamente aumentar nuestro poder. Quiero que aprendamos a trabajar mejor en equipo. La batalla contra Kokamiel nos dejó claro que todavía tenemos muchas debilidades, pero también nos demostró que, si confiamos los unos en los otros, podemos enfrentarnos incluso a enemigos mucho más fuertes que nosotros. Todos asintieron en silencio. Las palabras de Rias reflejaban exactamente lo que cada uno pensaba. Issei apretó ligeramente el puño. Me haré más fuerte, decía Issei mentalmente. Rias dirigió su mirada por unos segundos a Issei y vio la gran determinación en él. Bueno, es hora. Trias se puso de pie y caminó hasta el centro de la sala. Extendió lentamente su mano derecha. Un círculo mágico de color carmesí comenzó a dibujarse sobre el suelo de madera. Antiguos símbolos demoníacos aparecieron alrededor del círculo mientras este empezaba a girar lentamente. La energía mágica iluminó toda la habitación con un suave resplandor rojizo. Una ligera corriente de aire recorrió la sala cuando el portal terminó de formarse. Asia observaba el círculo con admiración. Cada vez que veo la magia de la presidenta, me parece increíble. Xenovia también observó el portal. La cantidad de poder mágico que concentra es impresionante. Trias retiró lentamente la mano. Este portal nos llevará directamente al campo de entrenamiento de la familia Gremory. Dieron un paso al frente y atravesaron el portal, desapareciendo juntos rumbo al campo de entrenamiento. Pasó apenas un segundo. Y finalmente llegaron al campo de entrenamiento. Era una enorme pradera rodeada por un espeso bosque y protegida por una poderosa barrera mágica. Una ligera brisa recorría el lugar, haciendo que el pasto se moviera suavemente. A lo lejos podían verse pequeñas colinas y un lago de aguas cristalinas que reflejaba el cielo completamente despejado. En distintos puntos del terreno se levantaban enormes pilares de piedra cubiertos por antiguos símbolos demoníacos. De ellos emanaba una tenue luz rojiza que mantenía activa la barrera del lugar. Durante esta semana entrenaremos aquí, mencionó Rias mientras observaba el inmenso terreno. En este lugar podrán liberar todo su poder sin poner en peligro a nadie. Todos comenzaron a observar los alrededores. Es mucho más grande de lo que imaginaba, comentó Issei con asombro. La cantidad de energía mágica que se siente es impresionante, mencionó Xenovia mientras recorría el lugar con la mirada. Es un sitio muy tranquilo, dijo Asia con una sonrisa al escuchar el canto de las aves. Koneko cerró los ojos por un instante. No hay presencia de otras personas. Eso significa que podremos concentrarnos únicamente en entrenar, añadió Kiba. Akeno sonrió mientras una suave corriente de viento movía su largo cabello. La presidenta eligió un lugar perfecto. Trias comenzó a caminar. Síganme. Todos la siguieron mientras avanzaban por un sendero de piedra que atravesaba la pradera. Después de caminar unos minutos, un edificio apareció frente a ellos. Era una construcción de 2 pisos con un diseño elegante. Sus paredes eran de color blanco, el techo tenía tejas oscuras y grandes ventanales permitían la entrada de la luz del sol. Frente a la entrada principal había un pequeño jardín muy bien cuidado, mientras que a un costado se encontraba un amplio patio que parecía haber sido utilizado anteriormente para descansar después de los entrenamientos. Durante esta semana nos hospedaremos aquí, explicó Rias. Issei levantó la vista para observar el edificio. Es mucho más grande de lo que parece. Rias abrió la puerta principal. El interior era amplio y acogedor. La planta baja contaba con una gran sala equipada con varios sillones, una mesa de madera en el centro y una chimenea de piedra. A un lado se encontraba una cocina completamente equipada y un comedor donde fácilmente podían reunirse todos. Una escalera de madera conducía al segundo piso. Las habitaciones se encuentran arriba, explicó Rias. Todos comenzaron a subir las escaleras. En el segundo piso había un largo pasillo con varias puertas a ambos lados. Rias se detuvo. Hay habitaciones suficientes para todos. Elijan la que prefieran. Kiba fue el primero en avanzar. Entonces tomaré esta. Abrió una de las puertas y observó el interior. La habitación era sencilla pero cómoda.
Contaba con una cama, un escritorio, un armario y una ventana con vista al bosque. Esta será perfecta. Akeno sonrió mientras elegía la habitación. Yo me quedaré aquí. Asia observó varias puertas antes de escoger una cercana. Creo que esta me gusta. Koneko eligió una habitación ubicada al final del pasillo. Aquí estaré bien. Xenovia tomó la habitación frente a la de Asia. Así podré estar junto a Asia. Issei miró hacia el final del pasillo y eligió una habitación con una ventana que daba directamente hacia el campo de entrenamiento. Me quedaré con esta. Por último, Trias tomó la habitación más cercana a las escaleras. Una vez que todos dejaron sus pertenencias, regresaron nuevamente al primer piso. Trias los esperaba en la entrada del edificio. ¿Ya terminaron de instalarse? Todos asintieron. Muy bien. Trias dirigió la mirada hacia la enorme pradera que se extendía frente al edificio. Entonces, es momento de comenzar nuestro entrenamiento. Los demás sonrieron con determinación. Después de la batalla que tuvieron, todos compartían el mismo objetivo. Sin perder más tiempo, el grupo salió del edificio y caminó hacia el centro del campo de entrenamiento, donde daría inicio una nueva etapa para todos. El grupo llegó hasta el centro del enorme campo de entrenamiento. Trias observó a cada uno de los presentes antes de comenzar a hablar. Durante esta semana, cada uno se concentrará en perfeccionar sus propias habilidades. Quiero que aprovechen este tiempo para corregir sus debilidades y fortalecer aquello en lo que ya destacan. Todos escuchaban atentamente. También realizaremos entrenamientos en pareja y en equipo, pero el día de hoy quiero que entren lo que ya saben, decía Trias. Todos asintieron. Trias continuó. Como estaremos viviendo aquí durante una semana, también tendremos que repartir algunas responsabilidades. Los presentes dirigieron nuevamente su atención hacia ella. Cada día nos encargaremos en mantener limpio donde nos quedaremos, también 2 personas serán las encargadas de preparar la comida para todos. Akeno sonrió. Eso suena divertido. El primer turno será de Asia y Kiba. Ustedes prepararán la cena de esta noche cuando terminemos de entrenar. Entendido, presidenta, respondió Asia con una sonrisa. No hay problema, añadió Kiba. Trias asintió satisfecha. Entonces, comencemos. Cada uno tomó una dirección distinta. El enorme campo era lo suficientemente amplio para que todos pudieran entrenar sin estorbarse. El sonido del viento y el canto de algunas aves fueron desapareciendo poco a poco, siendo reemplazados por el ruido de espadas chocando, explosiones de energía y el eco de los entrenamientos. Issei caminó hasta una zona despejada de la pradera. Dejó su mochila junto a un árbol y respiró profundamente. Muy bien, empecemos. Extendió lentamente su brazo izquierdo. Bostegear. El guante rojo apareció cubriendo su brazo mientras una tenue luz recorría toda su superficie. Bost, la gema verde comenzó a brillar. Issei cerró el puño. Lo primero será acostumbrarme a utilizar el Bostegear durante más tiempo, se decía Issei. ¿Cómo harás eso, Issei?, preguntaba Kurama. Tan solo observa, decía Issei mientras realizaba una posición de manos. Kage Bunshin no Jutsu. Aparecieron 3 clones delante de Issei. Solo 2 clones aparecieron con una copia del Bostegear en su brazo izquierdo y el restante sin el guante. Supongo que es el límite que tengo hasta ahora, decía Issei. Escuchen bien, mencionaba Issei refiriéndose a Kurama y Drake. Mis clones copian todas mis técnicas y también el Bostegear. Mientras entrenan los que tienen el guante, cada uno puede acumular poder de forma independiente. Cuando desaparezcan, sus recuerdos volverán a mí, y si mi teoría es correcta, también el poder que hayan acumulado con el guante. Kurama levantó una ceja. Es una apuesta interesante, has madurado mucho, Issei, decía Kurama. Es la primera vez que un portador haría eso, esto se puso interesante, mencionaba Drake. Issei sonrió con determinación. Muchas gracias, chicos, decía Issei. Es hora de saber si funcionará. Issei miró sus clones. Escuchen bien. Los 3 prestaron atención. Tú, decía Issei señalando al primero. Solo correrás por todo el campo mientras el Bostegear acumula poder. Quiero saber cuánto puedes resistir antes de llegar al límite. Entendido, respondía el clon. Después señaló al segundo. Tú practicarás los ataques que puedes hacer con el guante.
Concéntrate únicamente en mejorar la concentración y acumular poder para posteriormente lanzarlo hacia un objetivo. De acuerdo, respondía el segundo clon. Miró al tercero. Quiero que practiques lanzamiento de kunais y shuriken. No te detengas hasta acertar siempre en el centro del objetivo. Déjamelo a mí, decía el último clon sonriendo. Y finalmente yo. Entrenaré taijutsu. Utilizando toda la velocidad y fuerza que me da el Boosted Gear. Sin perder un segundo, comenzaron su entrenamiento. El primer clon salió corriendo a toda velocidad alrededor de toda la pradera. Cada cierto tiempo podía escucharse la voz del guante. Boost, Boost, con cada aumento de poder, la velocidad del clon también incrementaba. El segundo clon comenzó a concentrar poder sobre el guante y una pequeña esfera roja aparecía lentamente. La esfera roja parpadeaba. Una y otra vez esa esfera desaparecía antes de completarse. Maldición, decía el clon, pero sin desanimarse volvió a intentarlo una y otra vez. Varios metros de distancia, el tercer clon colocó varios troncos como objetivos. Sacó varios kunais de su bolsa. Clank. El primero impactó cerca del centro. Clank. Clank. Los siguientes comenzaron a acercarse cada vez más. Después tomó varias shuriken. Las lanzó mientras corría y saltaba entre los árboles. Cada lanzamiento buscaba mejorar su precisión. Mientras tanto, el Issei Real practicaba taijutsu con su guante, golpeaba enormes rocas con puñetazos y patadas, también utilizaba los árboles como apoyo para cambiar rápidamente de dirección. Cada movimiento era más rápido que el anterior, Issei sentía como el Boosted Gear seguía aumentando su poder. Mientras Issei continuaba con su entrenamiento, los demás tampoco perdían el tiempo. Trias se dirigió a una zona despejada del campo. Extendió lentamente su mano y varias rocas enormes salieron del suelo gracias a la magia del lugar. Poder de la destrucción, una esfera de energía carmesí apareció sobre su palma. En lugar de destruir las rocas con toda su fuerza, comenzó a reducir la potencia de cada ataque, intentando controlar con precisión la cantidad de poder que utilizaba. Una tras otra, las rocas eran destruidas con ataques cada vez más pequeños y precisos. No siempre necesito más poder, también debo mejorar mi control, pensaba Rías. A varios metros de distancia, Akeno levantó ambas manos hacia el cielo. Un enorme círculo mágico apareció sobre ella. Rayos comenzaron a descender continuamente. Sin embargo, en vez de lanzarlos al azar, Akeno intentaba concentrarlos en un único punto. Cada descarga impactaba exactamente sobre pequeñas rocas colocadas como objetivos. Más precisión, menos desperdicio de energía, murmuraba mientras otro rayo descendía con un estruendo. Koneko había elegido una parte del bosque. Frente a ella se encontraba una enorme roca de varios metros de altura. Respiró profundamente. Después desapareció de su lugar. ¡Bum! Su puño impactó la roca con enorme fuerza. Sin detenerse, continuó con una rápida combinación de golpes y patadas. Cada impacto hacía temblar el suelo. Después comenzó a saltar entre los árboles, aumentando poco a poco la velocidad de sus movimientos hasta que apenas podía distinguirse su silueta. No muy lejos de allí, Zenobia sujetaba con firmeza a Durandal. La espada permanecía envuelta por las cadenas que limitaban su poder. Zenobia respiró profundamente antes de desatar parcialmente uno de los sellos. Una enorme presión sagrada recorrió el lugar. Con movimientos firmes comenzó a ejecutar distintos cortes. Cada movimiento era más preciso que el anterior. Buscaba acostumbrarse al inmenso poder de Durandal sin perder el control durante un combate. Kiba, por su parte, entrenaba con su balance breaker. A su alrededor comenzaron a aparecer decenas de espadas de distintos tamaños. Algunas eran sagradas. Otras tenían energía demoníaca. Con un movimiento de su mano las hizo avanzar al mismo tiempo contra varios objetivos de madera distribuidos por todo el campo. Las espadas impactaban desde distintos ángulos. Después desaparecían y volvían a aparecer detrás de otros objetivos. Debo invocarlas más rápido, y controlar mejor su trayectoria, se decía Kiba mientras continuaba perfeccionando su técnica. Asia permanecía cerca del edificio. Había preparado varios suministros médicos y practicaba el uso continuo de su Sacred Gear.
alternaba entre curar pequeñas heridas que ella misma se provocaba de forma controlada en sus manos y restaurar plantas marchitas utilizando su poder curativo, buscando reducir el tiempo de activación de sus técnicas y aumentar su resistencia mágica. El enorme campo de entrenamiento pronto se llenó del sonido de espadas chocando, rayos descendiendo, rocas rompiéndose y de la voz del Boostedgear que seguía repitiendo una y otra vez. Boost, Boost, todos compartían el mismo objetivo. Volverse más fuertes para que, cuando llegara la siguiente batalla, pudieran proteger a las personas que más les importaban. Las horas comenzaron a transcurrir. El sudor comenzaba a cubrir el rostro de todos. Ninguno pensaba detenerse. De repente, ¡puf! Uno de los clones de Issei desapareció. En ese mismo instante, el Issei original sintió una gran cantidad de recuerdos llegar a su mente. Recordó cada paso que había dado el clon. Cada respiración. Cada segundo que soportó el aumento del Boostedgear. Issei cerró los ojos unos instantes. Increíble, sintió cómo el cansancio del clon recorría su cuerpo. Pero también percibió que el Boostedgear reaccionaba con más intensidad. La gema brilló unos segundos. Boost, Kurama sonrió desde el interior de Issei. Parece que tu teoría funcionó. Issei abrió lentamente los ojos. Una sonrisa apareció en su rostro. No recibí todo el poder que acumuló, apretó el puño. Pero sí una parte de él. En ese momento, una voz grave resonó desde el Boostedgear. Compañero, era Drake. Estás intentando utilizar mi poder de una forma completamente diferente. Issei sonrió con determinación. Quiero volverme más fuerte, y aprovechar al máximo todo lo que pueda hacer contigo. Drake soltó una pequeña risa. Entonces continúa. Quiero ver hasta dónde llega tu creatividad. Issei levantó nuevamente la mirada hacia los otros 10 clones, que seguían entrenando sin descanso. Con el clon que realizaba una pequeña esfera roja comenzó a tener una forma más sólida. La esfera todavía era inestable. Issei apretó los dientes intentando mantener la concentración. Poco a poco la esfera comenzó a estabilizarse. El viento alrededor de su mano aumentó. Mucho mejor, sin embargo, después de unos segundos la esfera desapareció. Issei dejó escapar un suspiro. Todavía me cuesta mantenerlo durante mucho tiempo, decía el clon. Siguió pasando el tiempo. Ninguno de ellos quiso detenerse. Cada uno estaba decidido a aprovechar al máximo el primer día de entrenamiento. Cuando la tarde comenzó a caer, el cansancio ya era evidente en todos, pero ninguno tenía intención de rendirse. El sol comenzaba a ocultarse detrás del bosque, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Una ligera brisa recorría la pradera mientras el sonido de los entrenamientos iba disminuyendo poco a poco. Trias observó y llamó a todos. Cuando llegaron a donde estaba Trias, todos parecían exhaustos, cada uno respiraba con dificultad. Sus ropas estaban cubiertas de polvo y sudor, pero en sus rostros también podía verse la satisfacción de haber aprovechado el día. Trias sonrió levemente. Es suficiente por hoy. Todos dirigieron su mirada hacia ella. Han hecho un gran trabajo. Descansen bien, porque mañana el entrenamiento será aún más exigente, mencionaba Trias. Entendido. Respondieron todos al mismo tiempo. Issei dejó escapar un largo suspiro. No pensé que terminaría tan cansado. Eso significa que entrenaste correctamente, comentó Kiba sonriendo. Akeno soltó una pequeña risa. El sonido del boss resonó durante todo el día. Todos dirigieron la mirada hacia Issei. Él solo sonrió con algo de vergüenza mientras se rascaba la nuca. Supongo que sí se escuchaba bastante, Koneko asintió. Mucho. Asia soltó una pequeña risa. Después de que todos llegaron, el grupo comenzó a caminar de regreso al edificio mientras conversaban. Al entrar, Trias volvió a tomar la palabra. Primero vayan a ducharse. Después nos reuniremos abajo para cenar. Todos estuvieron de acuerdo. Cada uno subió a su habitación para tomar ropa limpia. Poco después, uno por uno fueron ocupando los baños del edificio. El agua caliente ayudó a relajar los músculos que habían trabajado durante todo el día. Mientras tanto, Asia y Kiba, quienes fueron los primeros en ducharse, acabaron y comenzaron a preparar la cena en la cocina. Kiba lavaba y cortaba las verduras con gran habilidad. Nunca imaginé que cocinaras tan bien, Kiba, mencionaba Asia.
Cuando vives solo durante mucho tiempo, terminas aprendiendo un poco de todo, respondió Kiba con una sonrisa. Asia comenzó a preparar una sopa caliente mientras colocaba algunos ingredientes sobre la estufa. El agradable aroma empezó a extenderse por toda la casa. Poco a poco los demás fueron bajando después de terminar de ducharse. Todos llevaban ropa mucho más cómoda. El ambiente era completamente distinto al del entrenamiento. Las risas comenzaron a escucharse nuevamente. Cuando la comida estuvo lista, Asia y Kiba la sirvieron para todos. Muchas gracias por la comida, dijo Rías. Gracias. Respondieron los demás. Durante la cena comenzaron a hablar sobre el entrenamiento. Hoy descubrí que todavía me cuesta controlar por completo a Durandal, comentó Xenovia. Yo necesito mejorar la precisión de mis rayos, añadió Akeno. Mis golpes aún desperdician demasiada fuerza, dijo Koneko con tranquilidad. Y yo debo aprender a mantener más tiempo mi balance breaker, comentó Kiba. Entonces todas las miradas se dirigieron hacia Issei. ¿Y tú? Preguntó Asia con curiosidad. Issei sonrió. Creo que mi experimento con los clones funcionó, decía Issei confiado. Aunque todavía tengo que perfeccionarlo mucho. Fue una idea bastante interesante, comentó Kiba. Sí, nunca había visto entrenar de esa manera, añadió Xenovia. Mientras todos conversaban, Rías levantó la mirada por un instante. Sus ojos se encontraron con los de Issei. Ambos recordaron al mismo tiempo el beso de la noche anterior. Los dos desviaron la vista casi al instante. Asia observó la escena con curiosidad, aunque decidió no decir nada. Akeno simplemente sonrió. Algo pasó entre ellos dos, decía Akeno para sí misma. La conversación continuó con normalidad hasta que todos terminaron de cenar. Después recogieron los platos entre todos y dejaron limpia la cocina. La noche ya había caído por completo. El cansancio comenzaba a vencerlos. Descansen, dijo Rías con una pequeña sonrisa. Mañana continuaremos. Todos le dieron las buenas noches antes de subir al segundo piso. Uno por uno fueron entrando a sus habitaciones. El edificio quedó completamente en silencio. Rías cerró la puerta de su habitación. Se dejó caer lentamente sobre la cama mientras observaba el techo. Sin darse cuenta, comenzó a recordar a Issei y su entrenamiento ya que lo había espiado por unos minutos. Recordó cómo había utilizado sus clones para entrenar varias habilidades al mismo tiempo. Su determinación. Su creatividad para encontrar nuevas formas de hacerse más fuerte. Y la expresión de satisfacción que mostró cuando su teoría funcionó. Siempre consigues sorprenderme, Issei, decía Rías mientras una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Después llevó una mano hasta sus labios y sin querer, volvió a recordar el beso de la noche anterior. Su corazón comenzó a latir un poco más rápido. ¿Qué me está pasando? Se preguntaba Rías muy confundida. Simplemente no encontró una respuesta a lo que estoy sintiendo, mencionaba Rías mientras abrazaba una de sus almohadas. Mientras pensaba y el cansancio del entrenamiento, poco a poco cerró los ojos y terminó dormida. Mientras el silencio envolvía el campo de entrenamiento de la familia Gremory, todos descansaban, recuperando fuerzas para el nuevo día que los esperaba. El primer día de entrenamiento había terminado.